Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Carlos y como ven, no estoy en un lugar cualquiera. Nos encontramos ubicados en el estado de Oaxaca y más específicamente en una comunidad que se encuentra en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, y esta comunidad es llamada El Joliet. El Joliet, Oaxaca, o conocida también como El Julieta, es una comunidad que se encuentra aproximadamente a 2.5 kilómetros al sureste del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Según México Pueblos América, la población de Joliet, Oaxaca es de 793 habitantes, de los cuales solo el 4.41% habla una sola lengua indígena. Como dato extra, el 61% de los habitantes del Joliet, Oaxaca son católicos y solo el 66% de ellos cuentan con una lavadora en sus casas. Entre las cosas destacadas que podemos encontrar aquí, en esta su comunidad, tenemos el famoso río Julieta, característico por acoger a varias personas en los tiempos de calor. Chamacos locos. Te dije que yo no soy señor. Acércala. Es todo ya. Y que no le van a dar. ¡Ah! No manches. Y la ex hacienda Joliet, mejor conocida como las ruinas del Julieta. Oigan, pero ¿qué onda? ¿Por qué ahora solo son ruinas? A mí me da mucha intriga saber qué fue lo que pasó en este lugar para que esté como hoy esté en pleno 2022. Pues bueno, investigando por internet, me di cuenta de que existen solo dos versiones de lo que le sucedió a este lugar. Se dice que esta hacienda fue fundada en 1904 y se terminó en 1907. Y con el tiempo llegó el año de 1910, año en que se inició la Revolución Mexicana. Hasta el día de hoy ya son solo 115 años, que se dicen fácil, pero no lo son, desde que fue construida esta ex hacienda El Joliet. Fue construida con piedra del propio río El Julieta y hasta el día de hoy se sigue manteniendo pues un poco en pie. La primera versión es a base de una historia que cuentan los sobrevivientes de aquella época. Se dice que llegó un norteamericano de apellido Dennett, quien en compañía de su única hija llamada Gabriela, aprovecharon que don Porfirio Díaz estaba regalando tierras en México. Dennett y Gabriela arribaron a este lugar vía Veracruz y en tan solo 3 años Dennett construyó lo que sería el palacio para su hija Gabriela, aunque debido a la revolución lo disfrutaron por muy poco tiempo. Según la leyenda, se dice que para ese entonces la obra de construcción estaba muy avanzada para esa época, pues ya contaban con un tanque de agua, el cual se dice que el líquido llamado agua era transportado por una bomba desde el río hasta dicho palacio. En lo alto de la hacienda se encontraba la hija de este hombre norteamericano llamada Gabriela, y aquí en el Joliet los habitantes la conocían como la princesa Gabriela, pues las paredes de la habitación estaban decoradas con espejos, las puertas eran de madera y de herraje y el techo de la casa era de teja de marsellesa, un material traído directamente desde España. Quiero llegar a creer que esta familia norteamericana tenía tanta riqueza, pues en la leyenda se dice que en su cocina tenían productos directamente de Estados Unidos y el chef era de origen oriental. Entre la historia, esta familia norteamericana tenía una cárcel para aquellos que se portaban mal, y esta cárcel pertenecía al patio central. Aún existen dos fuentes, una en el patio central y la segunda fuente ubicada en el centro del palacio. Gabriela desde su balcón podía apreciar el enorme jardín y desde esa ventana se dio cuenta que los revolucionarios se acercaban a la hacienda. En la primera batalla los lograron repeler, pero en la segunda ya no corrieron con tal suerte, y de esto hay varias versiones. Algunos aseguran que los revolucionarios violaron a la princesa Gabriela y posterior a ello la mataron. La segunda versión dice que estos norteamericanos lograron escapar antes de que llegaran los revolucionarios a matarlos, dejando así todas sus pertenencias y con ellas el palacio o la ex hacienda Joliet. Estos norteamericanos decidieron salirse por el lado de Tierra Blanca, dejando así todas sus pertenencias, pues Tierra Blanca colinda con el Joliet.
Se dice que al final todas estas tierras se las repartieron entre los jornaleros. La segunda versión es un poquito más tranquila que esta, pues ahora se narra que la edificación no fue construida por unos norteamericanos, sino más bien fue construida por el señor Johnson y la señora Jenny. Llegó el año de 1915 y con ello la revolución ya estaba en su máximo esplendor. Al señor Johnson y a la señorita Jenny ya los venían a agarrar los revolucionarios. Les avisaron que los iban a prender, por lo cual ellos decidieron huir de este palacio. Entonces el señor Johnson y la señorita Jenny deciden huir, dejando la ex hacienda sola sin llevarse nada, y por lo cual se quedó vacía sin nadie que la atendiera. Por ahí se dice que los trabajadores se quedaron a cargo, pero me imagino que con el tiempo y con la llegada de los revolucionarios esta ex hacienda fue tremendamente olvidada y por ende sigue así actualmente. Y esto es un poco de lo que nos queda de esta ex hacienda Joliet, o Ruinas del Julieta como la conocemos aquí. Pues bueno, hasta aquí llegan estas dos versiones. ¿Qué les parece a ustedes? Pues estas dos versiones son un poco como diferentes. En la primera tenemos mucha acción y más emoción a la historia, y en la segunda pues bueno, pues es algo como que muy normal, que a lo mejor pudimos haber pasado cualquiera de nosotros en aquella época. Pero bueno, aquí lo importante es que la historia sigue siendo la historia. No se sabe realmente si pasó una versión o la otra, o si es que existen más. Pero bueno, por ahí leí también que el Estado no les da el mantenimiento suficiente para realzar el turismo y por ende la economía de este municipio o la economía de esta comunidad. Y pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Cuéntenme en los comentarios qué tal les parecieron estas dos versiones o esta historia que acontece en las ruinas del Julieta. Si no han venido para acá, los invito a darse una vuelta para que conozcamos un poquito de nuestra historia y lo que nos rodea en nuestro municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Y bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado el video. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Carlos Barradas, en Instagram, en TikTok, Facebook y YouTube. Así que con esto me despido y ¡sobres!